Olá, boa noite a todos que nos assistem aqui na SBO Digital. Eu sou o Frederico Cocol e gostaria de dar as boas-vindas a todos os nossos membros que estão nos assistindo durante toda essa semana de Conference Week International. Esse Conference Week está mais do que especial. Foi uma semana fantástica, presidida pelo nosso amigo e diretor Telmo Santos, que fez uma abordagem direcionada à parte laboratorial. Então, foi um Conference Week com a visão laboratorial Lab Vision, através de vários palestrantes de diversos países, palestrantes fantásticos. Tivemos Alemanha, Espanha, Estados Unidos e agora, na noite de hoje, teremos a presença de Mariano Maurizi, que falará conosco diretamente da Argentina, trazendo uma palestra muito interessante sobre componentes e resultantes da cor. Muito obrigado, eu gostaria de agradecer em nome da SBO Digital a presença do Mariano aqui conosco nessa noite para fechar com chave de ouro essa semana que foi muito rica, de muito conhecimento e vinda de várias partes do mundo. E agradecer ao presidente desse Conference Week, que é o nosso amigo Telmo Santos, que fez uma seleção especial de grandes profissionais para você poder aprender e evoluir cada vez mais no universo da tecnologia e do digital. O Conference Week é uma plataforma idealizada pelo Dr. Paulo Cano, que é o presidente da SBO Digital. Ele idealizou essa plataforma com o objetivo de difundir o conhecimento através de todos os mecanismos digitais para que nós possamos ficar conectados entre membros e grandes nomes da odontologia brasileira e mundial, para que assim possamos progredir e evoluir com a nossa profissão. Olá, boa noite a todos. Sou Telmo Santos e quero agradecer a todos vocês que participaram conosco nesse International Conference Week. Enfim, chegamos à última palestra da semana e estou um pouco triste, mas também alegre e satisfeito pelo trabalho cumprido, que vai se cumprir hoje, né, com a última palestra. E foi uma semana incrível, com palestras incríveis, profissionais de alto gabarito, e acredito que quem acompanhou a semana pôde aproveitar bastante com as técnicas apresentadas. Hoje, como o nosso Frederico Cocol apresentou, teremos a palestra do Mariano, que é da Argentina, que vai falar sobre cores em cerâmicas, em peças fresadas, em refratários, enfim. Então, antes de iniciar, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que participaram com a gente essa semana inteira. O nosso presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, o Dr. Paulo Cano, o Frederico Cocol, que junto comigo aqui fizemos a apresentação desse evento, ao Dr. Fábio Andretti, que trabalhou arduamente junto conosco nos bastidores para gerir os vídeos, traduções, legendas, e a doutora Priscila Saito, que também nos abrilhantou com todo o design, toda a parte de mídia e contato internacional com os nossos palestrantes. Então vamos lá, é com você, Mariano, boa palestra, estamos juntos.
Muy buenas a todos. Bueno, soy Mariano de Argentina. Estoy muy contento por esta invitación que he recibido desde la Sociedad Brasilera de Odontología Digital. Me parece una idea muy linda poder estar de alguna manera conectados, poder hablar sobre las cosas que nos interesan tanto. Voy a hacer mi charla en español. Espero que puedan entenderlo, espero también que les sirva mucho, que podamos compartir cosas interesantes después de esta charla. Cuando me hablaron de hacer una charla desde la Sociedad Brasilera de Odontología Digital, enseguida me puse a pensar en qué era lo que más me atrapaba de esto. Estoy convencido de que la odontología digital nos puso en una nueva manera de entender, nos puso en una nueva forma de entender la manera en que se podían hacer las restauraciones estéticas. En un principio pensé que esto alejaba un poco la parte analógica de lo digital, y creo que es todo lo contrario. Creo que cada vez más odontólogos y técnicos se acercan a el maquillaje, a las técnicas de cutback, a través de esto, de tener asegurada la parte técnica de un trabajo que es bastante complejo de hacer de manera analógica. Para decirlo de otro modo, en cuanto a la técnica de prótesis dental, ya sea que la esté haciendo un odontólogo o un técnico dental, el 95% de nuestro trabajo es meramente técnico, y ese trabajo tendría que ser lo más exacto posible. En ese sentido, la odontología digital aporta algo fundamental. La exactitud, la perfección con la que podemos lograr las cosas, me parece genial. Ahora, hay algo interesantísimo que es el valor agregado. ¿Qué es eso que le ponemos a la odontología digital después de tener el producto? ¿Qué quiero decir? Después del fresado, después del inyectado, después de la impresión. ¿Qué puedo darle yo como persona, con mi historia, con mis conocimientos, mis experiencias, a esa prótesis para que tenga un valor agregado, para que sea distinta y tenga una expresividad, tenga una personalidad? Ahí es donde empecé a profundizar en el tema sobre el maquillaje externo. Todos nosotros, que venimos quizás de hace unos años antes, los que estratificábamos, teníamos el maquillaje externo un poco alejado quizás, porque podíamos conseguir algunas cosas limitadas. Los materiales dentales han avanzado muchísimo en los últimos años, y se han conseguido materiales que son extraordinarios, con índices de refracción tanto crudos como cocidos, que son impresionantemente parecidos a los índices de refracción de los materiales de base, lo que ayuda muchísimo a poder hacer prótesis que se vean con una apariencia muy natural. En mi caso, todo este proceso, todo este aprendizaje, por supuesto esta curva de aprendizaje tiene muchas dudas. Empieza desde un lugar muy inespecífico, desde una zona donde la pintura por exterior de una prótesis quizás no era algo que la podía ver como algo natural o estético, y hoy en día siento que casi todo lo que podemos maquillar lo podemos estratificar o viceversa. Para eso, para contarles un poco todo eso, es que tengo una presentación que me gustaría compartir con ustedes. Es una presentación corta, que sea muy útil. A ver si puedo mostrarles. En la expresión mouse o pincel está un poco, justamente, sí, está un poco expresado esto que decimos, ¿no? Quizás la odontología estética, casi ya no me está importando si la hice con un gotero o si la hice con un mouse. Lo importante es que tengamos un concepto bien claro. Para mí el color es todo. La forma es el camino y el color es el destino, ¿no? Y todo puede representarse en colores, porque fundamentalmente siempre que haya luz va a haber un color. Quiere decir que
cualquier cosa que yo pueda ver puedo representarla con colores. Siempre jugando, ¿no?, entre el color, materia, entre la luz, la reflexión, la refracción, todas estas herramientas tan lindas que nos da nuestro trabajo. Cuando empecé a pensar en el maquillaje externo, empecé a pensar cómo podía hacer para que el espectador sienta que lo que estaba viendo era un diente natural, que no vea una pintura opaca, un diente muerto, por decirlo, sino que pueda haber traslucidez, que pueda tener sensación de profundidad, que pueda generar distintas ilusiones. Yo estaba convencido de que si había un pintor que podía hacerme creer que un cuadro tenía kilómetros de profundidad, o que caminando por un museo, mirando un cuadro, parecía que esa persona pintada en el cuadro me estaba mirando, de alguna manera tenía que poder lograr que un diente, un central, se vea con cierta traslucidez, o que se genere una ilusión de que había una fractura en un lugar o una mayor saturación en otra. Y eso me llevó a investigar, y ahí me di cuenta de algo muy interesante, que me encontraba muchas veces condicionado por lo que sabía. Y eso hacía muchas veces que no pueda ver el color que estaba viendo, porque lo que veía estaba condicionado por un conocimiento previo. Lo voy a contar con un ejemplo. Todos fuimos a la escuela y todos, cuando éramos chicos, habremos pintado en algún momento un auto. Y mi pregunta siempre es, ¿de qué color pintábamos la ventana de un auto? Entonces algunos la pintaban de color celeste, otros la pintaban de color gris, otros le hacían unas líneas. Sinceramente no se puede pintar lo traslúcido. Lo que yo puedo pintar es lo que está detrás de lo traslúcido. Yo puedo pintar la interferencia que va a hacer ese traslúcido, ese tipo de traslúcido, con lo que está detrás. Es como que había dejado de lado un concepto, un fenómeno de la luz, para dejarme llevar por el conocimiento que tenía. Ese conocimiento que tenía, que es el mismo que me dice que estando cerca de una persona a 1 metro y otra persona a otros 10 metros, yo las veo como si fueran iguales, y no, existe la perspectiva. Y la perspectiva no es solamente en ese sentido, sino que existe la perspectiva del color. Y quiere decir también que la luz y la sombra me va a jugar distinto en distintas profundidades, y empecé a entender que había cosas que no las veía tal cual. Entonces, basándome en este concepto y en que estoy convencido de que todo lo que vemos son colores, y me convencieron estos muchachos impresionistas de hace tantos años que empezaron a salir a pintar afuera y a ver qué pasaba con la luz del sol en los distintos objetos, y dejaron de ver objetos y empezaron a ver luz, y entonces empezaron a representar esa luz, y ya no importó tanto la forma, sino importó cómo era la luz que lo estaba influyendo. Trato de empezar a ver los dientes de esa manera. Este criterio de empezar a entenderlo, a bidimensionar la imagen, a perder las 3 dimensiones, a perder el conocimiento anterior, hace que podamos individualizar piezas, que podamos individualizar naturaleza y que podamos copiarla de alguna manera. Entender qué es lo que veo como resultado final y qué es lo que debería poner para que mi prótesis se vea de esa manera. Basándonos siempre en un concepto claro: maquillaje externo. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que podemos ir desde el lado del color hacia la estratificación, y no desde la estratificación hacia el color. Quiero decir que podemos generar con nuestros colores externos combinaciones entre las sustancias de base y el pigmento aplicado para que el resultante sea lo suficientemente natural. Para contarles un poco más de esto, les quiero mostrar un ejemplo en esta fotografía. Invito, claro, en esa frase observemos, porque es lo que a mí me pasó, ¿no? ¿Cuántas veces tuve que copiar un diente como este? Y fue tan difícil tomar el color, porque había varias cosas que no me coordinaban. De hecho, mis muestrarios, mis guías de color, no tenían todo esto. Mis muestrarios tenían una parte nada más de esto. Y además mi muestrario medía 4 milímetros, y este diente medía menos, y la preparación tenía otra distancia. Y entonces había un montón de cosas que me molestaban para tomar el color. Claramente lo que yo tenía que hacer era bidimensionar esta imagen. Esta imagen, aun cuando es una fotografía, me hace creer,
por lo que sé previamente que esta boca tiene una curvatura, que tiene una profundidad, que ese diente tiene cierta translucidez, que tiene un profundo de boca que es oscuro. Y todo eso son complicaciones para mi cerebro, para entender qué color estoy viendo. Ahora lo tengo un poco más fácil, más allá de los sistemas digitales que nos ayudan a tomar color. Esto lo hice simplemente con un Keynote, con una aplicación de teléfono, de la tablet. Fíjense, son extracciones de color de las distintas zonas agrandadas. Claro, acá perdimos uno de los factores que nos complica, que es la reflexión, porque acá está tomado el color puro. Cada uno de estos círculos que vemos es un color puro tomado exactamente donde termina esa línea dentro del diente. Si vemos estos colores puros, vamos a entender que esas resultantes que veía no son tan correspondientes a lo que creo estar viendo. De hecho, creo estar viendo un diente bastante claro, creo estar viendo un diente que tiene cierta translucidez, que tiene una coloración en incisal. Pero ¿qué pasa si lo individualizo? Si saco todo el resto y dejo el diente. Miren cómo cambia. Miren qué pasa en cervical. Cómo ese cervical está tan influenciado por esa gíngiva. Parecería ser que los dientes no son tan blancos como creíamos y las gíngivas no son tan rojas como creíamos. Parecería ser que hay una combinación, como que el color explota y se contagia en esa zona. Esa translucidez aparentemente hace que el color pueda comunicarse desde un lado a otro. También en el borde incisal hay una cierta desaturación para terminar en una saturación, y hay una cierta translucidez, pero en fin son colores. Yo estoy viendo colores. Si yo tuviera que representar esto pintado, si tuviera que maquillar un diente como esto, tendría que pensar en cómo puedo llegar a esos colores. Bueno, vamos a ver un ejemplo más y después vamos a ver por qué podemos llegar a esto. Este es otro ejemplo, otra boca, dientes naturales. En este caso hice también una extracción de color. Empiezo a verla en zonas específicas, ¿no? Como puede ser en cervical, bien en incisal, zonas translúcidas distales o mesiales, el cuerpo del diente, hasta la misma reflexión tiene una extracción de color. Ese análisis de color es el que quiero tener en cuenta para saber qué herramientas puedo usar para llegar. Miren, lo voy a individualizar, a ver qué es lo que pasa. Me empiezo a dar cuenta que otra vez hay una influencia cervical muy importante de la gíngiva, y que esa influencia cervical, miren hasta dónde llega. No se queda solo en cervical, llega más o menos al tercio medio. Tengo una zona central del diente que tiene un color bastante puro, y después tengo una zona que realmente se acerca mucho a los grises, pero no son todos grises iguales. Algunos son grises que viran hacia el violeta, como el de la derecha, otros son grises que viran hacia el marrón, otros son grises que son más azulados. Quiere decir que toda esta sensación de translucidez está dada por contrastes en esta ilusión de los colores grises. Entonces yo podría ver cómo puedo llegar a estos resultantes. O sea, en este momento lo que yo estoy viendo es un color resultante, un color final, ¿sí? Lo que no estoy teniendo es la otra parte de la ecuación. Necesito saber cuál va a ser mi color de base para saber qué color puedo aplicar para que el resultado sea este. Así como en una ecuación en matemática. Por un lado voy a tener un número con un valor, una nomenclatura. Las empresas como Ivoclar nos brindan estas nomenclaturas, A1, A2, ¿sí? Con cierta translucidez, que me va a ayudar también a asemejar la translucidez que tiene el diente final. Por otro lado voy a aplicar un color superpuesto, y voy a intentar que ese color superpuesto deje pasar la luz a través de ese color y también a través del disilicato para que el ojo crea que ese disilicato, que ese circonio tiene un color propio, para poder, en fin, llegar a un resultante. Eso es una ecuación de color que no era tan fácil de ver si no entendíamos que lo que pintamos nunca era resultante. Para verlo de otra manera, miren. El resultado de un análisis de color es una compleja combinación de colores materia en las sustancias más o menos translúcidas y su relación con los fenómenos de la luz. Ese es el resultado que tenemos de un análisis de color. ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo pienso en prótesis, lo pienso en una restauración estética. Propiamente lo pienso en disilicato o en circonio, y en un maquillaje externo, en un sistema cerámico, que en mi caso es IPS Ivocolor. ¿Y cómo voy a poder lograr con esta superposición de materiales ese color resultante que tengo ahí?
Y entonces empiezo a entender, porque conozco mi sistema, conozco mis 23 esencias, mis 9 shades, conozco mis líquidos para disolución, mi masa de glaze. Empiezo a pensar cómo puedo hacer. Fundamentalmente tengo algo como regla que empiezo a entender. Yo tengo que aplicar colores en la misma proporción o menor de saturación que están puestos en la base. Pero ¿la base qué es? Mire, vamos a volver un poco para atrás en la parte de estos pintores impresionistas que salieron a pintar afuera. Ellos tenían una ventaja-desventaja. Ellos pintaban sobre un lienzo blanco de titanio, un lienzo blanco opaco, ¿sí? Significa que si aplicaba un color azul, el color que se iba a ver es azul, y si aplicaba un color rojo, era rojo, y si mezclaba azul con rojo, pasa así. Porque las pastas que se usaban, los óleos que se usaban, eran opacos. Nosotros tenemos otra variante. Nuestro lienzo es al menos algo translúcido. Puede ser poco translúcido con una LT, medianamente translúcido en una MT, altamente translúcido. Pero además está influido por lo que tengo detrás, que es un sustrato. Y además está influido por lo que tengo detrás, que es un vano. Es un espacio de boca oscuro. Entonces, desde la primera situación que tengo, mi lienzo ya tiene un color propio. No es lo mismo una LT A1 que una LT a 3,5. No es lo mismo una dentina A1 que una dentina a 3,5. Lo que tengo que entender entonces es, si yo ya tengo un color en ese lugar, ¿qué tengo que aplicar a ese color para llegar a la resultante? Más o menos sería como empezar a pensar, si tengo rojo y le aplico amarillo, ¿qué color es el resultante? Bueno, ese ejercicio hay que hacerlo con todos los otros colores. Me parece buenísimo entenderlo de esta manera, porque de esta manera podemos empezar a entender que prácticamente todo lo que se haga en maquillaje externo va a quedar lo suficientemente convincente para que un espectador lo crea como un diente natural. Como los colores estos representados son colores materias que están representados en sustancias, pero que están influidos por fenómenos de la luz, tenemos que tener bien claros cuáles son esos fenómenos de la luz. Que en fin, casi todos los tenemos claros. Algunos le ponemos nombres, otros no le ponemos nombres, algunos estamos trabajando y lo sabemos manejar, y otros quizás no, pero sí lo que pasa es que cada vez que prendemos nuestra lámpara en el laboratorio, en el consultorio, para empezar a dar un pulido, una forma, estamos trabajando con ellos. Básicamente son tres, o al menos son tres: reflexión, refracción y absorción. Esto lo usamos cada día, cada vez que vemos un diente, cada vez que estamos construyendo o cada vez que estamos analizando. En cuanto a la reflexión, lo que tenemos que saber es que la luz, que viene viajando por una sustancia, que en este caso es el aire, cuando llega a una nueva sustancia, que podría ser el agua, un vidrio o un diente, un disilicato de litio, un circonio, en vez de cambiar de medio, cambia de dirección. Para decirlo de forma sencilla, rebota, ¿sí? Y eso genera una reflexión. Claro, si la superficie es completamente lisa, todo el haz de luz va a rebotar en el mismo ángulo que incide. Si la superficie es rugosa, va a rebotar en muchos ángulos, generando inclusive conos de sombra y distintas sensaciones. A una se le va a llamar un reflejo liso, a otro se le va a llamar un reflejo rugoso. De esa manera puedo controlar y puedo evaluar qué es lo que estoy viendo. Si la superficie del diente que estoy viendo es un reflejo liso, un reflejo muy pulido, es lo que voy a ir a buscar en mi prótesis final. Y si es lo que por lo contrario estoy viendo un reflejo rugoso, bueno, lo voy a tratar de intentar en mi superficie. Claro, siempre pensando que en un diente no necesariamente hay siempre la misma reflexión. No toda la superficie de una cara vestibular tiene el mismo pulido, por decirlo así. Por otro lado tenemos a la refracción, en donde el haz de luz que viene viajando por un medio, por una sustancia, como es el aire, cuando llega a la nueva sustancia, ahí sí puede entrar, pero hay una diferencia en la velocidad de este haz de luz, y entonces se refracta. ¿Por qué está bueno entender esto? Porque todo lo que vamos a ver dentro, ¿sí?, que va a estar representado, en fin, por colores, va a ser por estas diferencias en el índice de refracción, y va a ser por las diferencias de opacidades. ¿Qué significa? Que si una masa es suficientemente translúcida como para que la luz la pueda penetrar, que haya una refracción, pero debajo hay una masa que es bastante más opaca y la luz solamente se refleja, lo que yo voy a ver es una refracción y una reflexión interior. Eso está muy interesante, porque entonces cuando pinte voy a tener que interpretar todo esto. No es tan complicado, porque lo que nosotros vemos al fin son colores, y entonces vamos a poder jugar con todo esto. ¿Y cuál es nuestro juego mayor? Que realmente
estas empresas en la industria dental han alcanzado niveles tan altos de tecnología que nos brindan materiales como es el IPS Ivocolor, que nos permiten trabajar de un modo seguro y confiable, aún en el estado de precocción, para que podamos ver un índice de refracción muy similar a los zirconios, disilicatos o cerámicas, y nos permita tratar de imitar lo mayor posible ese resultado final. Por último está la absorción, que en la absorción esta es bastante más simple de entender. El haz de luz queda retenido en la nueva sustancia, no puede salir, no puede viajar, y entonces genera un fenómeno de absorción. La absorción no solamente la puede dar este fenómeno físico en la sustancia, sino que también la puedo generar con color. Puedo generar una ilusión de absorción mezclando ciertos colores, básicamente los primarios, y ese es un ejercicio que vamos a trabajar constantemente. De nuevo entonces, cuando hacemos un análisis del color, va a pasar que en principio vamos a entender que son colores resultantes, como estos que estamos viendo, y que están además influenciados por estos fenómenos de la luz. Toda esta combinación hace que nosotros entendamos qué es lo que estamos viendo. Yo estoy convencido, ahora, no hace 20 años atrás, ahora estoy convencido que todo lo que vemos lo podemos pintar. Y a veces era más difícil, y a veces nos sentimos más inspirados, y es bastante más lindo, y a veces no, pero si más o menos entendemos cuáles son estos fenómenos de la luz, cómo puedo trabajar una superficie para que las reflexiones sean de una manera u otra, cómo puedo generar estos contrastes en la ilusión de saturación o de translucidez, en la ilusión de generar mayor valor, más cercanía a la superficie, o, perdón, o generar mayor profundidad, hasta a veces sensación de translucidez y transparencia total. No se olviden que, como está en el ejemplo C central, que tengo una corona en mis dedos, en mi mano, el fondo de la boca es oscuro. El fondo de la boca no está en un ambiente como nuestro escritorio, que está blanco, ¿sí? Y entonces es un lugar en donde nosotros tenemos que representar la translucidez a través de lo que vemos allí detrás. Es muy importante entender esto para saber hasta dónde puedo llegar. Hasta acá, entonces, y muy abreviado, y tratando de hacer algo que no sea muy aburrido, es el por qué, entender por qué puedo ver los colores de una manera, y por qué entonces puedo tratar de representarlos. Porque si yo sé, si yo conozco mi objetivo, si sé a dónde quiero ir, algún día voy a estar más cerca, otro día voy a estar más lejos, pero sí voy a ir hacia un objetivo, y eso va a hacer que mejore cada vez la prótesis que estoy haciendo. Pero si por el contrario, nada más repito un maquillaje porque lo vi en algún lugar, lo que me va a pasar es que voy a hacer, y no voy a ganar experiencia. Lo cuento como experiencia propia, como fue lo que he vivido, ¿no? Es importante entonces entender que hay fenómenos de la luz que yo manejo para manejar superficies, para manejar distintos pulidos, para manejar también esas zonas reflectivas que me van a marcar forma, posición, torsión, giroversión de los dientes, pero a través del color materia es el que voy a generar la ilusión de que hay distintas estructuras internas. Entonces, para poder explicar esto, es que empiezo a hablar del color de las sustancias, el color propio en las sustancias. Hay tres conceptos que, para que todos hablemos el mismo idioma, tenemos que tener claro. Por un lado es el matiz, por otro lado la saturación y el valor. El matiz son cada uno de estos colores del espectro, ¿no? Tanto sea violeta, azul, verde, amarillo, rojo, y particularmente este color naranja, este color que está entre el rojo y el amarillo, más o menos entre los 580 y 620 nanómetros, donde se encuentran casi todos los colores. Vamos a decir que el color base de nuestra escala de color, que no deja de ser una nomenclatura industrial, no existe el color A1, A2 o A3. Existe una combinación entre el rojo, el amarillo, el blanco y una cierta desaturación que genera un color al que nomenclaron A1, A2, A3. Para decirlo de otra forma, si tomo un poco de rojo y un poco de amarillo, lo desaturo y le aumento el valor, es muy probable que estemos cerca de la 2. Este ejercicio es muy lindo hacerlo en el laboratorio, en el consultorio, probar con Ivocolor, mezclar un poquito de rojo con un poquito más de amarillo, desaturarlo, mezclarle un poquito de blanco, desaturarlo hasta encontrar el color. Pruébenlo en una guía de color de A2 o A1, y fíjense que en un momento lo van a encontrar. ¿Por qué me parece tan importante?
Porque piensen que si encontré el color A2, encontré el color que traen todas las pastillas y los bloques que vienen en la industria dental. ¿Qué significa? Que cuando tengo una LTA2 o una LTA1, lo que tengo es una sustancia vítrea con cierta translucidez que tiene pigmentos que al menos son rojos, amarillos y blancos. Por eso es que lo voy a ver de esa manera. Significa que a mayor saturación de esos pigmentos y a menor valor me voy a ir hacia la 3, hacia la 3,5, y a mayor valor y a menor saturación me voy a ir hacia la 1 y hacia los bleach. De la misma manera puedo pensar que si a esto le agregaría un poquito de azul en la misma proporción, cerraría este triángulo cromático. Ustedes saben que si juntamos los tres colores primarios, lo que llevamos es al negro. Claro, como en la industria dental la saturación es muy poca, muy poca, en vez de encontrarnos con el negro, nos encontramos con un gris. En pintura se le dice gris sucio. Nosotros en la industria dental lo llamamos C. Quiere decir que un C no es más que un color rojo, amarillo y un poquito de azul. Y si le agrego un poco más de rojo, me voy a ir para los D, y si le agrego un poco más de amarillo a los A, me voy a ir para los B. Claro, esto parece ser algo bastante simple, pero es fundamental para entenderlo. Miren, este es un ejemplo bien típico. Todos en algún momento tuvimos tres colores primarios, acrílicos, cuando íbamos a la escuela, o témperas, que les llamamos en mi país, y mezclábamos los colores primarios. Esto que mamá nos traía un platito con varios colores, todo terminaba en un gris eso, porque se mezclaba todo y quedaba siempre todo manchado. Lo que estaba contando es esto: si mezclo un poco de rojo con un poco de amarillo, y a eso le sumo el azul, lo que logro, en este caso, con esta desaturación, es un gris. Ahora, perfecto, si estos son componentes de un color, si este A2 o este A1, este color de base, está compuesto por colores, lo tendría que entender más o menos así: desaturando un poco el rojo, desaturando un poco el amarillo, los voy a llevar a posición y les voy a empezar a agregar blanco, a subir el valor. Y en esa situación es que me voy a encontrar con el color de base. Perfecto, fíjense que en ningún momento usé el azul. Y cuando nosotros tenemos una corona, una carilla, que es monolítica, lo que tenemos es esto. Si yo quisiera simular que ese borde incisal es más translúcido, y al ser más translúcido representa la oscuridad de boca, con lo cual el resultado final se va a virar hacia el grisáceo, lo que debería agregar entonces va a ser algún tono de azul. Y cuando digo algún tono de azul, sería algún tono de azul virado hacia el amarillo, virado hacia el rojo, o virado hacia el centro, para ir más hacia el gris. Esas variaciones son todos los colores fríos y de bajo valor que traen las escalas en el caso de Ivo-Color. Ahora sí, miren, volvamos al ejemplo que estábamos hablando, donde teníamos el diente que habíamos analizado, y ahora que sí sé cómo está formada mi base, puedo empezar a pensar qué variaciones de color puedo lograr para llegar. Pero fíjense que hay algo importantísimo. El color de mi base tiene mucho más alto valor que el color de la resultante, porque es mucho más fácil bajar valor y subir saturación que hacerlo a la inversa. Yo voy a poder subir el valor solamente en zonas muy específicas. Y esto tiene un sentido. Cada vez que yo maquillo sobre una superficie que es al menos translúcida, con una pintura, un pigmento que sea lo suficientemente opaco, ¿sí?, como para que yo pueda verlo, voy a tener un problema en generar una consecuente sombra. Entonces mis colores siempre van a ser bastante translúcidos. De hecho, van a tener que ser lo más translúcido posible para que la luz lo pueda atravesar. Entonces, yo puedo decir que puedo ir de una corona A a una corona C, una corona A a una corona D, pero es muy poco probable que pueda ir de una corona C a una corona A. Hay que entenderlo desde ese lugar. ¿Quiere decir esto? Que siempre voy a trabajar con un concepto de valor aumentado. Si mi prótesis final tiene que ser A1, no puedo usar un A1 porque ya estoy en el mismo lugar. Si mi prótesis final va a ser una 1, usaré generalmente algún bleach, y si es una 2, usaré algún bleach o alguna 1, porque siempre va a ser mucho más fácil subir saturación y bajar el valor. Pensémoslo de esta manera: cada vez que agrego color, estoy subiendo la saturación. Inevitablemente, porque estoy subiendo la cantidad de color. Cada vez que le agregue a estos colores que al menos tienen rojo y amarillo,
cada vez que le agregue un color que haya virado algo hacia el azul, le voy a estar bajando el valor, porque se me van a juntar los tres colores primarios, y recuerden, como vimos en la diapositiva anterior, juntando los tres colores primarios llegamos al gris neutro o al negro. De ahí entonces sale que esta elección de componentes, fíjense que lo que estoy poniendo acá son componentes, de ninguna manera representan a un color resultante, sino que representa el color de base, que en este caso podría ser una LT A1, agregándole antracite en cierta saturación, shading sisal 2, terracota, profundo, terra y crema, voy a llegar probablemente a este resultado. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer, empezar a entender que lo que aplicamos cuando hacemos maquillaje externo no es un resultado. No pongo shade 3 porque el shade 3 me da C. No pongo shade 2 porque me llega con el shade 2, tomo una corona LT A1 y la llevo a L3 a 3,5. No, tengo una corona o una carilla LT A1 y lo que estoy teniendo es un material vítreo semitraslúcido que tiene un color amarillo, rojo y blanco. Y le voy a ir agregando colores a eso para que llegue a una resultante. De esa manera es mucho más fácil interpretarlo. Lo que era una desventaja en un principio, lo que yo creía que era una desventaja, que era que mi lienzo no era blanco opaco, termina siendo una ventaja, porque hay un índice de refracción relacionado con las pinturas que estoy pintando, y ese es el índice de refracción que me va a ayudar. Para decirlo de otro modo, cuando hace unos años pensaba, bueno, ¿cuál es la elección de pastilla o la elección de bloque que más me conviene? ¿Cuál es la que tengo que usar? Simplemente es un concepto de valor aumentado. Lo que más tengo que pensar es qué translucidez voy a usar y cuál translucidez me va a dejar más cerca de este lugar, del lugar de que quiero representar. Porque lo demás va a ser un agregado de color. Individualizar la imagen, bidimensionar la imagen, salirme del concepto anterior, del concepto que tengo de profundidad, entender que no puedo pintar la ventana translúcida porque no existe el color translúcido, entender que lo que yo puedo pintar es lo que está detrás. ¿Qué quiero decir? Yo no puedo generar la ilusión de que algo es translúcido porque lo pinte gris. Lo que yo genero es la ilusión de que al ser translúcido está representando un fondo oscuro. En ese mismo translúcido voy a poder hacer contrastes, entonces voy a decir, esta zona tiene cierta opalescencia y entonces este translúcido vira hacia el azulado. Y en esta zona es demasiado transparente y estoy viendo casi como una ventana a la profundidad de boca y por eso se ve más gris oscuro. Y de este otro lado puedo ver que hay una coloración que se ha virado hacia el marrón grisáceo y entonces voy a pintar algunas características en el borde incisal con esas tonalidades. Acá en el ejemplo entonces estamos viendo cómo la base más el componente llega al resultante. Esa es una muy linda manera de pensarlo para poder entender que el maquillaje externo es algo muy lindo y no es limitado. Evocolor debería tener un eslogan distinto, debería ser sin límites. Para mí es algo que nos cambió la forma de entender la luz, nos cambió la forma de entender el color. Gracias a los índices entonces de refracción similares entre PS y Evocolor y los materiales de base, vamos a poder crear variaciones en la saturación, el valor y el matiz, generando la ilusión de resultantes representativas de las estructuras internas naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a generar una ilusión de que esto está pasando adentro, cuando en realidad está pasando a la superficie. Por eso es tan importante utilizar estos pigmentos, estas esteramas cerámico, de manera muy sutil. Entender que hay veces es mejor hacer 2 cocciones o 3 cocciones que hacer una cocción súper cargada. Cada vez que ponga un material demasiado cargado, lo que va a pasar es que lo voy a volver opaco. Y cuando lo vuelvo opaco, la luz ya no puede entrar. Y entonces voy a perder lo que he ganado con una estructura translúcida. Por último, me gustaría mostrarles este ejemplo de una coronación personalizada. Siempre me parece muy interesante ejercitarse. Me parece que es mucho más simple poder representar o reproducir un color cuando conozco las herramientas con las que cuento. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo
conozco a una persona, es mucho más probable que cuando la vea en una foto grupal pueda decir, ah, ahí está esta persona que conozco. Si yo conozco cómo se ve un opalescente, puedo decir, esta persona tiene un opalescente en este lugar. Si entiendo cómo se ve un mamelón light o cómo se ve un mamelón salmón, voy a poder reproducirlo después cuando lo esté pintando. Por eso es tan importante hacer estos ejercicios de coloraciones personalizadas estándar, de una manera reproducible, cuando estamos haciendo un diseño de sonrisa total, o cuando estamos practicando, en cualquier material que se esté haciendo. Siempre es muy útil poder ver constantemente, ejercitar el ojo para entender qué es lo que estamos viendo y no lo que concebimos por sabiduría anterior. Fíjense entonces acá lo que estoy intentando hacer. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el primer análisis veíamos que al individualizar el diente veía una relación muy importante entre la gíngiva y el diente? Esa relación en este diente la estoy representando con una mezcla entre el coral y el Cooper. Son colores. El Cooper es un color naranja, cobrizo, marrón, y el coral es un color rosa viejo, es un rosa que tiene apenas un tono de azul que hace que se vuelva un poco más de bajo valor. Mezclando estos colores, podría haber usado también terracota, lo que voy a generar es esta relación con el diente. Y esto va a ser sumamente importante en el momento de la instalación, porque va a hacer que ese diente quede adherido visualmente a esa gíngiva, que no quede colgando, que no se vea en el modelo de una manera y en boca de otra. Voy a utilizar colores como el crema, el blanco, el lemon, que son colores de altísimo valor. En particular el crema me parece una masa lograda de una manera increíble porque tiene muy alto valor y sin embargo tiene muy buena translucidez. Y eso es algo muy difícil de lograr. De hecho, yo puedo mezclar colores para lograr un crema, pero lo que no puedo lograr es justamente la translucidez con la que viene de fábrica. Y por eso me parece uno de los colores más interesantes. Con este color voy a usarlo para subir el valor en ciertos lugares, en ciertas zonas dentarias, como para también ayudar a esa sensación de paredes reflectivas, de ángulos línea. Voy a también poder decirle al espectador el diente o mi zona coronaria termina aquí y a partir de aquí no. O esta es la zona más convexa. También voy a usar este color en la zona incisal, en el tercio incisal, para generar cercanías a la superficie o para generar contrastes en zonas de translucidez. Todo se va a basar en esta idea del contraste. Fíjense que la parte más intervenida de un maquillaje siempre es la zona incisal, en donde lo que juego son con contrastes de valor, contrastes de la intensidad o de la saturación, y contrastes en la propia translucidez. ¿Qué quiere decir? Que voy a usar tanto shades incisales, como en este caso, mezclados con Basic Red, que es un color rojo, más un color azulado, que por otro lado voy a poder usar una antracita, que es un color grisáceo, intentando imitar una zona que sea sumamente transparente. O voy a usar un color profundo que vamos a decir que se va hacia los violetas, y entonces es un modo de azul rojizo que me va a modificar un poco el color de la base, para hacer una zona translúcida distinta a la zona translúcida opalescente. Entonces, es una linda prueba para hacerlo, es una invitación también para que cada uno lo haga. Acá hay un resultado de una coloración que se hizo en un curso. En mi caso, puedo decir que de cada 10 cursos que hago, 5 son de maquillaje externo, y estoy muy contento con eso porque significa que hay mucha gente que está empezando a entender que el color, que lo que nosotros vemos, es en fin lo que tenemos que llevar a la sonrisa. Y también significa que hay muchas personas que le están poniendo valor agregado a lo que sacan de sus prótesis digitales, y eso me da mucha alegría porque significa que estamos variando, que estamos teniendo mucho crecimiento como profesionales. Así que bueno, quería contarles un poco esto acerca del color, invitarlos a que sigan viendo, por supuesto, este congreso maravilloso, y que cualquier duda, consulta, comentario, cosas que les interese, bueno, que siempre es bienvenida en mis redes sociales. Siempre estoy muy en contacto, intento por supuesto siempre responder lo antes posible, porque amo lo que hago y porque me encanta poder relacionarnos y escuchar qué pasa del otro lado y ver qué es lo que está pasando. Así que una vez más,
los saludos, agradezco muchísimo a la Sociedad Brasilera de Odontología Digital y seguramente responderemos algunas preguntas, así que muchísimas gracias. Bom, Mariano fechou com chave de ouro essa semana muito legal do Conference Week International, com grandes nomes renomados aí de várias partes do mundo, que trouxeram um pouco do seu conhecimento aqui na SBO Digital, nessa sociedade que realmente cada vez mais acaba agregando grandes profissionais, tanto os nossos membros que são tão valorosos e através deles que nós temos essa sociedade valorosa, e também os profissionais que trazem seu conhecimento para ser dividido aqui conosco na SBO Digital. Eu gostaria de agradecer, em nome do nosso presidente, Dr. Paulo Cano, a todos os palestrantes que passaram por aqui essa semana, e agradecer também ao presidente desse Conference Week, Telmo Santos, que não mediu esforços para realmente fazer um evento fantástico à altura de todos os demais, e foi realmente surpreendente. Gostaria também de agradecer, em nome da SBO Digital, as pessoas que trabalharam nos bastidores para que esse evento pudesse transcorrer de uma maneira perfeita. Priscila Saito e também Fábio Andretti, que fez toda a programação da parte de tradução e também dublagem para vocês. Muito obrigado por participarem. E se você está nos assistindo agora e ainda não é membro da SBO Digital, participe. Acesse o nosso site, cadastre-se, torne-se membro para ficar antenado e ligado no universo digital e estar sempre conosco aqui para mais eventos e se desenvolver no universo digital e manter contato com grandes profissionais. Um forte abraço a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Enfim, mais uma palestra apresentada e assim encerramos o nosso Conference Week com chave de ouro, palestra maravilhosa do nosso professor Mariano da Argentina. E, como eu disse anteriormente, estou triste e estou feliz, mas feliz por ter participado disso aí, pela oportunidade que me foi dada de presidir esse congresso. Por isso eu quero agradecer mais uma vez a todos os presentes que participaram conosco aí essa semana incrível, ao nosso presidente Dr. Paulo Cano, ao Frederico Coccol, ao Fábio Andretti, a Priscila Saito e todos envolvidos no projeto. Muito obrigado por tudo, foi excelente, uma semana maravilhosa e já estou com saudade. Já estou esperando o próximo. É isso aí, galera. Valeu e boa noite.